fácil. Y buscamos que sea todo con orden. El día de ayer recibiste el título del sermón y hoy, después de la predicación, llegará en cuanto termine el sermón, exactamente te llega el bosquejo para que tú lo revises y pidas al Señor discernimiento y completar. Recuerda que nosotros tenemos como parte de nuestra doctrina que tú como creyente y el Espíritu Santo viviendo en ti te hace discernir, porque incluso cualquier hombre que usamos este púlpito, en algún momento, aunque queremos ser solamente instrumentos vocales para nuestros limitados sentidos, en algún momento de nuestra naturaleza humana somos carne. Y es de saber, y lo digo por experiencia ya en 38 años de ministerio, que a veces el pastorado, a veces el púlpito, si tú no estás en un buen momento espiritual, familiar, o te aqueja alguna enfermedad, algo, es natural que el predicador esa emoción la pueda transmitir o matizar aún en el sermón, y eso no debe de ser. Creo que los sermones deben ser diáfanos, claros, buscando que la palabra de Dios sea directa. Es por eso que mandamos la exégesis del sermón, para que tú lo puedas revisar y decir a Dios, Dios, es exactamente lo que tú quieres para mí, habla a mi corazón, y es por eso que hacemos este trabajo, creo, completo, para que se cierre el círculo de la adoración a través de la meditación. Así es, hermano, le dejo el público que Dios pueda permitirle honrarlo. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu cuidado, tu bendición, que nos permite estar el día de hoy, Señor, con un propósito, Padre, darte la gloria, la honra y la alabanza, de conocerte, honrarte, Señor, con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestra alabanza, y de tal forma que tú seas exaltado y convertido, Señor. Te damos gracias por nos permite estar aquí unidos como un solo cuerpo, y te suplicamos, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas, que toques nuestro corazón, nuestra mente, que nos transformes, Señor, para cada día ser más como tú y poder cumplir con el propósito por el cual nos has llamado. Alabado seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llevamos algunas semanas ya predicando sobre la carta de Efesios, hermanos. Hemos pasado por diferentes pasajes y la estructura de las cartas viene en un orden específico, pensado. Al inicio tenemos una introducción a ciertas doctrinas necesarias para poder aprender. En la carta de Efesios hemos hablado de la unidad, hemos hablado acerca de la importancia de la congruencia, de caminar de acuerdo a la identidad que hemos recibido de parte de Cristo, al ser adoptados, al ser hechos hijos de Dios. Hablamos sobre que somos salvos por medio de la gracia. Estas son las doctrinas principales de la carta de Efesios. Y en este momento, en esta segunda parte de la carta, lo que hemos estado meditando tiene que ver con una práctica de esta doctrina que hemos recibido. La semana pasada, y hace dos mensajes, uno que se dividió en varias partes con nuestro pastor, la intención era justamente vivamos como una nueva identidad, un nuevo hombre. Y lo que está diciendo es cómo llevar esta práctica, esta fe, esta convicción en Cristo Jesús a los diferentes aspectos de nuestra vida. Y lo que vamos a estar meditando el día de hoy tiene que ver precisamente con un hogar, una familia que ha sido impactada, que ha sido tocada, alcanzada por el Evangelio. ¿Por qué? Porque una familia que ha tenido y ha recibido un mensaje, una palabra de transformación, de unidad, de amor, de perdón, de reconciliación, es una familia que tiene la oportunidad de reflejar quién es Jesucristo. Y este es el propósito del pasaje que vamos a estar meditando, y viene también en dos partes. La primera mitad es lo que vamos a estar viendo en esta semana. El propósito que tiene Pablo al estar escribiendo esta carta dice: quiero que ustedes entiendan que el lugar donde va a darse testimonio, donde se va a notar, donde van a encontrar su verdadera transformación, no va a ser en la calle, no va a ser en las grandes multitudes, sino en el lugar más importante, tu casa, con tu familia. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos impactados por su palabra, somos llevados a entender quiénes somos a partir de su verdad.
el primer lugar donde se va a poner a prueba nuestro carácter y nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir es precisamente en nuestra casa, con nuestra familia. A los demás pueden encontrar un cambio exterior de una manera más sencilla, pero los que conocen nuestra intimidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de manejar el conflicto, nuestra forma de relacionarnos, nuestro verdadero yo, sin máscaras, sin pretensiones, donde realmente reflejamos quiénes somos, es nuestra casa. Es nuestra pareja, nuestros hijos, los que conocen verdaderamente qué es lo que nos saca de nuestras casillas, qué es lo que podemos controlar, qué es lo que no podemos controlar. Y justamente lo que está haciendo Pablo, escribiendo en estos pasajes, es: necesito que entiendas el lugar donde más amor se necesita, donde más paciencia se necesita, donde más benignidad se necesita, donde más bondad se necesita, son nuestros hogares. Entonces, me gustaría, por favor, que abriéramos nuestra Biblia. Vamos a estar meditando de los pasajes 21 al 33 del capítulo 5 de Efesios, y vamos a estar haciendo pausas a lo largo de esta presentación. El versículo número 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y lo que podemos encontrar aquí, mis hermanos, es que reflejamos a Cristo cuando aprendemos a someternos con verdadero respeto. Y no es la primera vez que habla de sometimiento en la carta de Efesios. Ya lo habíamos tocado en el capítulo 4, en los versículos 2 y 3, cuando nos dice la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que está empezando a decir Pablo aquí es: en nuestra dinámica familiar, cuando nosotros estamos viendo que seamos llenos del Espíritu Santo, que lo había mencionado ya en el versículo 18, un par de versículos atrás, lo que está diciendo es el verdadero reflejo de una vida que ha sido llena del amor de Dios, que ha sido llena del Espíritu de Dios, que entiende cuál es el propósito y el verdadero carácter de Dios, tiene que ver con someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y este sometimiento no habla sobre una posición de poder o de subyugar a otra parte, porque empieza a hablar de una dependencia, y una dependencia que proviene en un mutuo amor, en un mutuo acuerdo, en el cual nos sometemos recíprocamente. Lo que está diciendo aquí la palabra es que tenemos que aprender lo que significa justamente este sometimiento. Y esto viene de una palabra que se ejemplifica desde la parte militar que podemos encontrar. En la antigüedad, cuando se hacían los ejércitos, las legiones romanas, existían dos tipos de reclutas. Aquellos que eran por sorteo, había ciertas tribus, las tribus tenían que dar cierto número de hombres y se iban armando las legiones. Pero había un segundo tipo de recluta que era el más importante. Aquellos que decían: yo decido voluntariamente sujetarme a este general que va a ir a esta campaña. Ahora, el que haya sido voluntario no significa que lo eximía de sus responsabilidades como soldado o como oficial del ejército, sino era alguien que voluntariamente se sometía a la autoridad y veía por el beneficio y por el cumplimiento de lo que él estaba proponiendo. Lo que está diciendo aquí este pasaje es: voluntariamente, en amor, con un carácter de Dios, encontremos una forma en la cual nos sometemos, trabajamos unidos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que los varones, las mujeres y los hijos estimamos en humildad y en un corazón lleno del Espíritu de Dios el servir a nuestro prójimo. Cuando yo voluntariamente sirvo a mi esposa voluntariamente me sirve a mí, ¿qué conflicto va a haber? Si yo estoy viendo por el bien de ella y ella está viendo por el bienestar mío. El propósito de esta unidad y someternos los unos a los otros no es encontrar quién tiene más poder, o quién tiene más autoridad, o quién tiene un señorío y quién es el que decide qué se cumple, cómo se hacen las cosas, y aquí el mando lo tengo yo. Sino lo que nos está diciendo es: aprendamos a vivir en un corazón humilde y de servicio los unos por los otros. Y si lo hacemos en la iglesia, si lo hacemos
con las personas que están a nuestro alrededor, porque venimos de entender que nuestro propósito es servir y guiar y dar y ser benignos y bondadosos con las personas que están a nuestro alrededor, de acuerdo a lo que habíamos visto con la llenura del Espíritu Santo en el pasaje anterior. Cuando dice, ya no vivas como solías vivir, sino ahora siendo llenos del Espíritu Santo, hagamos que lo que nosotros hacemos y decimos sea de acuerdo al propósito, la voluntad, la unidad y el propósito que Dios tiene para sus hijos. Si lo estamos haciendo con los de afuera, ¿cuánto más amor, misericordia, paciencia, bondad podríamos mostrar con aquellos con los que compartimos la vida? Ahora, partiendo desde un hecho, esto es con una familia que he decidido formar. Yo formé una familia, te estoy escogiendo libremente para formar un vínculo de amor, de respeto, de sometimiento mutuo, en el cual yo te voy a honrar y tú vas a darme honor a mí. Yo te voy a presentar y te voy a preparar, y mi ministerio es hacer que cada día seas más como Cristo, y de la misma forma tú me vas a permitir ser más como Cristo porque tú estás cuidándome, alimentándome, llenándome de un amor y un respeto que me va a permitir reflejar a Cristo en mi vida. El pasaje es hermoso. Es hermoso porque entendemos entonces el verdadero significado de ser una sola carne. Entendemos el verdadero significado de pertenecer a Cristo, de someternos y de caminar, en el cual entendemos que este ministerio no se trata de subyugar, sino de caminar, de apoyar y de ser una sola persona, una sola familia. Qué tristeza vivir en un hogar donde cada quien está viendo por lo suyo, donde no me siento cuidado, donde no me siento respetado, donde no me siento apoyado, donde el mayor enemigo lo tengo en mi propia casa. Esa vida no es el propósito que Dios tiene para nosotros. De hecho, me gustaría que estuviéramos en mente el pasaje de Génesis 2 y Génesis 3. Antes de que vayamos para allá, les voy a poner un poco el contexto. Génesis 2 nos va a decir, Adán trabajaba en el huerto del Edén, había cumplido el propósito que Dios le había dado, y Dios le presenta a una mujer que creó Dios desde una de sus costillas para que fuera su ayuda idónea. Y como ayuda idónea, ellos tenían un propósito, Génesis 3, cuidar y labrar el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén ellos se encontraron con una disyuntiva, comer o no comer del fruto prohibido. Y cuando comen del fruto prohibido, entonces viene una separación, una muerte espiritual con Dios. Y viene una consecuencia después de la caída. Y le dice Adán, a Eva le da Dios instrucciones después de la caída a Adán, y vemos una consecuencia después de este punto. Teniendo esto en mente, ¿desde dónde estamos partiendo? Estamos partiendo que el propósito de Dios desde el inicio ha sido que varón y mujer permanezcan en vida, en igualdad de circunstancias, como una sola carne. Y si tú y yo verdaderamente somos una sola carne en Cristo como familia, entonces el propósito de Dios está cumpliendo. Entonces Adán y Eva fueron tomados de una misma carne con un propósito. ¿Cuál era este propósito? Caminar juntos hacia la voluntad de Dios. Lo que está diciendo Pablo en esta parte de Efesios es, en este mismo espíritu, en un espíritu que proviene de Dios, que es el mismo desde la fundación del mundo, el mismo Dios vivo y verdadero, el Dios trino que es eterno, te voy a decir que el propósito de Dios para las familias permanece intacto. El propósito de Dios para las familias es que unidos puedan someterse, alimentarse y cuidarse mutuamente para que caminemos y reflejemos el propósito y la voluntad que Dios tiene. Dios no ha cambiado su idea de lo que es la familia y el propósito de permanecer unidos. Por eso es que dice, sometámonos los unos a los otros, y de esa manera reflejamos el respeto que tenemos con la pareja, entendiendo que si tú eres hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y la familia que estamos formando tiene el propósito de darle la gloria a Dios, podemos interpretar esta segunda parte, y el propósito es justamente que reflejemos a Cristo cuando caminamos en confianza. ¿A qué se refiere con esta parte de la confianza? Vamos a leer de los versículos 22 a 24. Dice la palabra del Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, Cristo, es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí no está hablando el Señor de un orden jerárquico delante de la familia. No hay un organigrama. No está diciendo, tú vas a reportarle directamente al varón, y el varón es el jefe de la familia, es el director general de la familia. No es el propósito. Lo que está hablando es acerca de una confianza, de un espíritu de unidad en amor en Cristo, el cual nos permite tener una confianza. Y ya que estamos sometidos los unos a los otros, que fue el primer punto, porque cuando queremos hablar sobre este pasaje, normalmente omitimos el 21. Maridos, esposas, estén sujetas a sus maridos. Y se nos olvida mencionar el pasaje inmediato anterior. Primero dice, sométanse los unos a los otros. Entonces, si ya estamos sometidos los unos a los otros, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Que las mujeres estén doblemente sometidas a sus maridos? No, porque entonces lo hubiera dicho desde el principio. Lo que está diciendo es, en el sometimiento voluntario, en el cual mutuamente estamos trabajando en el respeto y en el camino hacia la voluntad de Dios, esposas confíen en el ministerio que va a realizar su esposo. Porque la responsabilidad de alguien al cual le es sometido alguien, un segundo, un tercero, es fungir como un. Entonces lo que está diciendo es, esposas, permitan ser guiadas, protegidas y acompañadas por sus maridos. Ahora, punto importante, no dice, mujeres del mundo, sométanse a los hombres. Ese no es el sentido del pasaje. ¿En qué contexto estamos hablando? En un contexto de matrimonio. Entonces, si tú y yo voluntariamente hemos hecho un acuerdo para que nos sometamos en amor de Dios y nos cuidemos mutuamente, lo que está diciendo es, esposas, permitan ser guiadas por su esposo y ser cuidadas y protegidas por él. Este es el propósito que Dios tiene. Ahora sí, vamos rápido a Génesis 3, por favor. Génesis 3 nos va a decir lo siguiente. Después de la caída, después de que Dios está caminando por el Edén y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y se me escondí porque tenía miedo. Estaba desnudo. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Lo que pasa es que la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol que tú habías dicho que no comiéramos. ¿Y qué dice Eva? Bueno, capaz que la serpiente que tú creaste fue y me dijo, vienen las consecuencias después de la caída. ¿Qué está diciendo? Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolores darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios presentó a Eva delante de Adán? Que sea su ayuda idónea. ¿Por qué? Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Cuando Eva tiene este diálogo con la serpiente, ¿dónde estaba? Solo. ¿Y cuál es el propósito para el cual se haya creado esta familia? Que eso no sucediera. Entonces no había un sometimiento mutuo en el cual se estuvieran acompañando y era responsabilidad de Adán cuidar a Eva. Lo que está bien, la consecuencia de ahora tú vas a estar o vas a ser señoreada por tu marido, lo que está diciendo es la consecuencia del pecado es que tu marido tiene que cuidar y protegerte a ti. Porque no es bueno que estemos separados. ¿Qué es lo que está diciendo en Efesios capítulo 5? Mujeres tienen que ser protegidas y cuidadas por sus esposos. Ellos tienen que cuidar de ustedes. Lo decía de broma, pero el castigo de someter a Eva, a Adán, no es para Eva.
para Adán. Tú tienes que ser responsable. Tú tienes que tomar el rol de protector en tu familia. Tú tienes que ser el responsable de mantener la unidad, de la misma forma que Dios cuida de ti. Esa es la segunda parte del pasaje de Efesios. Entonces, no es una cuestión de autoridad ni de subyugar por género, sino tiene que ver con una cuestión de oficio. La mujer acompaña al esposo y tu marido tienes que ser responsable de lo que está sucediendo en tu familia y tienes que cuidar, guiar y proteger en amor y misericordia, en cuidado para que tu familia realmente pueda florecer. Cambia la dinámica. No es una dinámica de poder, ni de autoridad, ni de quién tiene más carácter dentro de la relación, porque estamos caminando hacia un mismo propósito. Pero si no estamos unidos en Cristo, y si el Espíritu Santo no está guiando nuestras vidas, entonces, ¿por quién vamos a ser guiados? Si no es por Dios, va a ser por el hombre. Y el camino de ser guiado el hombre por el hombre es muerte, es oscuridad, es vivir en un mundo que nos ha separado de Dios. Y ese es el mensaje que Efesios se la repite en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. La obediencia es lo que nos permite cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para la familia es que juntos nos cuidemos, nos preservemos para poder alcanzar el propósito que tenemos como individuos y ahora en unidad y en el amor de Cristo como familia. Y lo que estábamos viendo antes era en macro una iglesia. Estamos en un proceso en el cual Dios nos transforma para poder entender cuál es la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Adán recibe la responsabilidad de cuidar a Eva. Y cuando no cumplió con este propósito, Dios se lo recuerda y le dice: Eva, te recuerdo, el que tiene que cuidarte, acompañarte, es Él. No porque no puedas, sino porque Él necesita aprender cuál es la forma de expresar el amor de acuerdo con el propósito de Dios. Y este propósito es: amando se transmite en cuidar. Amar se transmite en proteger. Amar se transmite o se refleja con un carácter en el cual hace que tú puedas florecer. Esa familia es lo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros. Una familia que te permite florecer, una familia que te permite crecer, una familia que cumple con el verdadero propósito de Dios. Y para eso le dice a Adán, y nos dice a nosotros, en el versículos 25 al 30, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Una familia que está en Cristo, una persona que está en Cristo y refleja cuando se ama con entrega. No solamente con sujeción, no solamente con confianza, sino con entrega. ¿Y eso qué implica? Darme a mí mismo. Cuando yo me entrego, me esfuerzo y hago lo necesario para que mi familia, para que mi entorno pueda ser transformado. En Génesis 3, ¿cuál es la consecuencia que Dios le da a Adán después de la caída? Además de hacerse cargo de él. ¿Cuál? Ahora trabajarás y con el sudor de tu frente llevarás el sustento a tu hogar. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el propósito? Esforzadamente, entrégate por tu familia.
hay un sacrificio por tu familia. ¿Qué es lo que está diciendo en Efesios? Entrégate, esfuérzate, date por tu familia. Maridos, entrégate por tu esposa, entrégate por tu familia, sacrifícate por ellos, de la misma forma que Cristo se entregó por su iglesia. Se entregó en todo su ser, se entregó física, espiritualmente, para que su iglesia tuviera vida. Y el propósito es que sea una familia, que sea una iglesia santa y sin mancha. Y estas palabras de santos y sin mancha las vamos a encontrar desde Efesios 1, cuando nos dice, desde el inicio, el hombre y mujer fueron predestinados para ser santos y sin mancha delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Tienes que trabajar, esforzarte, entregarte para que tu propósito en la vida sea cumplido y sea alcanzado. Y este propósito no ha sido otro desde la fundación del mundo. Desde que fuimos creados, fuimos seleccionados por Dios para ser santos y sin mancha delante de Él. Y eso es Efesios 1. El propósito del hombre es que seamos purificados, santificados, limpiados para estar y habitar en la presencia de Dios sin pecado, de acuerdo al propósito para el cual fuimos creados. Entonces, lo que está diciendo es, una familia que funciona guiada por el Espíritu Santo es una familia que se somete los unos a los otros en autoridad, que confía los unos a los otros, porque estamos siendo guiados no por hombres, sino por la palabra de Dios para cumplir su propósito, y que se entrega para que esto se vuelva una realidad. Esta familia vibra, transmite, transpira la presencia de Dios. Y a eso fuimos llamados. Es un desafío, no es sencillo, pero tenemos una gran oportunidad. Y esa oportunidad es, si nos tomamos de la mano del Señor, esta puede ser tu casa, esta puede ser mi casa. Podemos lograrlo si nos tomamos de la mano de Dios. Porque para eso nos dice, tenemos que vivir en una unidad. Tenemos que vivir en una misma dirección. El propósito, desde antes que fuéramos creados, desde antes que incluso la creación fuera hecha, era que existiera hombre y mujer y formaron una familia. Y esta familia sea una unidad que refleja la presencia de Dios. Eso es hermoso. Y lo que está diciendo es más adelante, y de hecho mismo Pablo está citando el pasaje de Génesis 3, versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí no se trata de quiénes fueron llamados a obedecer, quiénes fueron llamados a guiar y quiénes fueron llamados a dejarse honrar. Es un llamado a que todos los que somos hijos de Dios aprendamos en humildad a servirnos los unos a los otros, que aprendamos en humildad a ser guiados y a dejarnos guiar. Ese cuesta más trabajo. Es fácil llegar y decirle a todos que están mal, pero cuesta mucho trabajo y se requiere de mucha humildad estar abiertos a escuchar cuando Dios te dice, tienes que cambiar. Y tenemos que confiar en la palabra de Dios, tenemos que ser humildes y dejarnos amar los unos a los otros para poder cumplir el verdadero propósito de la palabra, ser uno en Cristo Jesús. El propósito de la familia no ha sido otro que reflejar, transmitir y ayudar a que la pareja y los hijos crezcan
en el conocimiento, en el señorío y en la dirección que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Independientemente si estamos solteros, casados, independientemente del tipo de familia que tengamos, de la estructura que tengamos, los elementos de una familia tienen que aprender a reflejar a Cristo Jesús en sus vidas, sometiéndose, guiando, amando, respetando y dándose el honor que cada uno nos merecemos, porque somos hijos de Dios. Que la palabra del Señor sea la que guíe nuestras vidas, mis hermanos. Gracias a Dios, porque este modelo de familia sigue siendo una oportunidad para cada uno de nosotros. Vamos. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque nos estás enseñando cómo tener un hogar que está formado, cimentado y guiado para darte la gloria a ti, Señor. Porque no se trata del género, ni se trata del señorío, ni se trata del ego, ni se trata de la autoridad, ni del poder, sino se trata, bendito Dios, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu humildad, de tu dirección. Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser hijos, a ser guiados por tu presencia, por tu espíritu, y porque estás presente, Señor, en nuestras vidas. Que tu amor, que tu carácter, que tu presencia, que tu bendita presencia en nuestras vidas, Señor, nos enseñe a ser guiados para darte la gloria, la honra y la alabanza. Y darle, Señor, la guía, la corrección, la formación, la contención que cada uno de los miembros de nuestra familia necesita, Señor, para que pueda sentirse tu presencia, tu amor en la vida de cada uno de nosotros. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza en el precioso nombre de Cristo Jesús.